¿Qué tal, amigas y amigos? Yo soy el doctor Everardo López Padilla, el médico historiador. A lo largo de mis cápsulas los he invitado siempre a que pongan atención a los ínfimos detalles, a los más pequeñitos, porque son los que nos pueden dar más información, una información valiosísima. Ya ven que les he comentado que cuando vayan a la Catedral Basílica o algún edificio religioso o civil incluso de la antigüedad, ellos se preocupaban por cada detalle, porque tuviera un significado, un para qué y un por qué. Llevado a la mano de esto, también en los textos, en los libros, podemos encontrar muchos simbolismos y muchos significados, obviamente, a través de esto. Y ciertamente la Biblia creo que es el máximo exponente de la simbología y de la importancia de saber leerla y entender cada detalle de lo que ahí nos explica. Por eso me llamó mucho la atención que en el domingo de Resurrección hemos leído el Evangelio de San Juan en el capítulo 20 sobre la resurrección de Cristo. Pero se fijaron en un detalle muy importante o interesante, que cuando menciona que San Pedro y San Juan, sus discípulos, llegan a la tumba, la encuentran vacía y al mismo tiempo ven al interior que se encuentra el sudario muy bien dobladito y en el piso las ligaduras. Digo, si ponemos atención a este dato, ¿por qué San Juan le dedica todo un versículo a explicar que el sudario Jesús lo dobló muy bien, muy acomodadito, y las ligaduras que lo tenían atado obviamente al sudario se encontraban dispersas? Es porque tiene un significado muy especial, y eso es lo que hoy quiero platicarles. Nada más quiero leer poquito este versículo para poder partir de allí y después a otra historia que les va a encantar. Dice el Evangelio de San Juan que el primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, e inclinándose miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las escrituras según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra de Dios. ¿Se fijan cómo en estos dos versículos literalmente se hace un énfasis enorme en cómo estaban acomodados los lienzos y cómo estaba acomodado el santo sudario? Y además, enseguida de eso dice que el otro discípulo y Pedro creyeron, creyeron que Jesús había resucitado. ¿Pero por qué? Ahora vamos a otra historia. Es una historia muy interesante que es de la tradición judía. Hay que entender que Pedro y Juan y los demás discípulos eran judíos. Así que esta tradición obviamente que les afectaba a ellos, o, bueno, era parte de su vida. En la antigüedad, en la tradición judía, había una costumbre muy interesante. Una relación interesante entre el maestro y el siervo o el sirviente. Cuando el sirviente preparaba la mesa, lo hacía de la mejor manera posible porque era para su amo, y esta cena era prácticamente un ritual muy importante. Cuando el maestro llegaba ya a la mesa, el sirviente se colocaba en una parte oculta, pero siempre al pendiente de lo que el maestro hacía o requería. ¿Cómo se comunicaban el maestro y el sirviente? A través de una tela, de un trapo, con el que se usaba para limpiarse las manos o el rostro, como hoy lo hacemos en un restaurante, por ejemplo, o en nuestras casas. Esta servilleta era este lazo de unión de comunicación entre los dos. Cuando el maestro terminaba la cena, literalmente tomaba esta servilleta, la hacía un nudo y la echaba en la mesa.
Con esta señal, el sirviente entraba al comedor y sabía que podía retirar los platos y que podía quitar todo, porque entendía que su amo ya no volvería. Y recalco, ya el amo no iba a volver con esta señal. Sin embargo, si el maestro aún no terminaba, lo que hacía era doblaba bien la servilleta y la colocaba a un costado de su plato y se levantaba de la mesa para algún pendiente que tuviera que hacer. Con esto, el sirviente comprendía que el amo volvería, que sí iba a regresar. ¿Se fijan? Este es el simbolismo tan importante que tiene esta servilleta, este sudario, este trapo bien doblado. Por eso Pedro y Juan entendieron con esta señal que el maestro volvería, que había resucitado. Este es el significado de este simbolismo tan importante, y por eso en este evangelio se le dedican gran parte del texto para explicar lo que ellos encontraron. Pero es algo que también hoy tenemos y que lo vemos todos los días en la Santa Misa, quienes podemos participar en esto y darnos cuenta de algo que se llama el corporal. Esto que pueden ver en sus pantallas precisamente es el corporal, que es esta tela, esta pequeña tela de 50 centímetros aproximadamente, que se dobla en 9 cuadritos, que el sacerdote utiliza para colocarla sobre la mesa del altar. Tiene nada más una pequeña cruz en señal de que allí se coloca el cuerpo de Cristo. Por eso se llama corporal, porque ahí se coloca el cáliz, se coloca la hostia, el Santísimo, o siempre que vaya a ser el Santísimo se coloca este paño y se dobla igual que como se hizo con el Santo Sudario, porque Jesús volverá. Es decir, volverá en la siguiente celebración, la siguiente misa, volverá de nueva cuenta al final de los tiempos. Jesús resucitó. Este es el mensaje que nos quiere dar este importante texto que hemos escuchado en el Evangelio de San Juan. Así que, amigas y amigos, ya lo saben, esto es una pequeña parte de lo que los invito a conocer y a profundizar, los simbolismos que podemos encontrar en el día a día de nuestras vidas. Cualquier duda, sugerencia, comentario, con toda confianza me lo pueden hacer llegar a mis redes sociales, Médico Historiador. Hasta la próxima.